10:41 y ayer lo contábamos, teníamos ganas de charlar un poquito de este tema a propósito de que nos sirvió como disparador y como ponerlo en agenda también, un encuentro que se realizó en la provincia de Entre Ríos, un encuentro de afrodescendientes en la Argentina, que ahí se presentó como el primer encuentro, se rescató la experiencia de también que vienen realizando en esa provincia de recuperación de la identidad, de poner en valor la identidad afro en nuestro país y en nuestras provincias. Pero bueno, nos sirvió de disparador para hablar un poco de las afrodescendientes en nuestra provincia y recordemos hay una asociación, la Asociación Misionera de Afrodescendientes, y con una de sus referentes vamos a hablar para hablar de este tema, y agradecemos esta posibilidad también, ¿no? Está en línea Nélida Wisneke del colectivo de afrodescendientes misioneros. Nélida, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Muy buenos días al programa y a los oyentes de este programa. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, porque es la posibilidad que tenemos para dar a conocer a la comunidad en general el trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo en la provincia. Si ustedes no nos dan el espacio, nos quedamos nosotros como cercenados y con mucha dificultad para llegar así a la población misionera. Y estamos ahí, lo que estoy viendo también es que estamos muy próximos a el Día Nacional de Afrodescendientes o de afroargentinos y de la cultura afro, que es el 8 de noviembre, digamos. O sea que hay muchas excusas, entre comillas, como para poder charlar un ratito. Y nos gustaría que nos cuentes, en principio, del colectivo, cómo surge, y esto que decís que ya están trabajando hace mucho tiempo, qué cuestiones están trabajando desde este colectivo. Bueno, el colectivo de afrodescendientes misioneros surge allá por el 2014, en los últimos días del mes de noviembre, en un taller de visibilización y reconocimiento que se llevó a cabo en una de las aulas magnas de la Universidad Nacional de Misiones, junto con un referente de derechos humanos, o sea, del Ministerio de Derechos Humanos de Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Ahí surgió nosotros como colectivo, como comunidad, ¿no es cierto? Antes no era que no estábamos, sino que estábamos dispersos y sin saber que podíamos juntarnos y que había una ley que nos amparaba, que nos ayudaba a que nos juntemos. Así que a partir de ese momento, nosotros hemos tenido la posibilidad de conocer y reconocernos en otros grupos, en otras organizaciones a nivel nacional. En todas las provincias hay una comunidad afrodescendiente trabajando o fortaleciendo su identidad, como para después ir resolviendo aquellas cuestiones que tienen que ver con la adquisición de derechos que tenemos todos los seres humanos por el hecho de serlo, ¿no es cierto? Entonces, durante todo ese tiempo nosotros venimos trabajando, y en el mes de marzo del 2015, fíjense que, si no me equivoco, el 28 de noviembre del 2014 nosotros tuvimos ese encuentro en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y en marzo del 2015 nosotros ya estábamos presentando un proyecto de comunicación en la Cámara de Diputados de la provincia. Ese mismo proyecto de comunicación solicitaba al gobierno, a las autoridades provinciales, que adhieran a la ley 26.852, que es la que se aprobó en el 2013, por la cual nosotros nos sentimos avalados para incluir los contenidos dentro de las clases, de las aulas, en todas las instituciones y en todos los niveles de la provincia, de todo el país, digamos, pero nos faltaba esa otra ley que
adhiriera a esa ley nacional. El 24 de septiembre fue aprobada mediante resolución ministerial número 4601, que dice que el 8 de noviembre en todas las instituciones, en todos los niveles, debe hacerse un reconocimiento, una conmemoración en honor a la cultura afrodescendiente en la Argentina, en conmemoración o en reconocimiento al trabajo, a la entrega, a la lucha incansable de María Remedios del Valle, que también es la madre de la patria, pero que hasta hace muy poco no sabíamos nada de ella. Totalmente. Entonces, está bueno también, está bueno que nos recuerdes quién es justamente la madre de la patria, que también en estas emergencias de ir interpelando desde los movimientos de mujeres y diversidades, la aparición de esas mujeres, diversidades, y en este contexto también afrodescendientes que forman parte de nuestra patria y de nuestra historia, por más que se resistan visibilizarles, digamos, ¿no? Claro. Me parece importantísimo también recordar a la comunidad, ¿no es cierto?, toda, que nosotros estamos transitando el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, donde sus tres ejes fundamentales es la justicia, el reconocimiento, la justicia y el desarrollo para nuestras comunidades. El reconocimiento tiene que ver con esta cuestión de tomar conciencia de que lo que somos hoy como república, como país, no se hizo solamente con migrantes o con criollos, sino que estuvo ahí fuerte la ayuda de los afrodescendientes y de los pueblos originarios. Eso me parece importantísimo también recordar, y también comentarles que nosotros estamos, este año ya se declara todo el mes de noviembre como el Día de la Cultura Afro, porque nosotros hemos perdido una compañera que fue la precursora en toda esta cuestión de que en los censos nacionales existiera la inclusión, después de casi 130 años, la inclusión de la variable afro, que si bien no se llevó a cabo, no se llevó adelante en todas las provincias ni en todas las localidades, nos permitió tener un número aproximado de cuánta población afro existía en la Argentina, y también nos permitió a nosotros organizarnos como colectivo, como agrupación afro, y luchar por la visibilización de nuestras comunidades, pero sobre todo exigir los derechos que nos corresponden como ciudadanos de este país, y sobre todo enarbolar nuestra identidad como también una bandera de lucha y de resistencia, ¿no? Que fue y sigue siendo nuestra bandera de resistencia, también nuestra identidad. Nélida, me gustaría volver a ese encuentro del 2014 en la Facultad de Humanidades para que podamos recuperar con qué se encontraron, qué fue lo que por ahí te conmovió o ¿Qué vivieron en ese primer encuentro? Bueno, antes hay que recordar que siempre estuvimos, yo por ejemplo, mi familia está desde el 1800 acá, desde los finales de 1800, siempre formamos parte de la identidad provincial, pero nunca estuvimos, no teníamos conciencia de la posibilidad que teníamos de poder hablar de nosotros y de nuestra forma de entender el mundo, con nuestras voces y desde nuestras propias miradas, que también eso es importante recalcar. Y de sus ancestros, ¿no? También, ¿no? Claro, porque nosotros no nos entendemos sin los aportes de nuestros ancestros, sin la enseñanza, sin el conocimiento de nuestros ancestros, nosotros no nos entendemos, y es una visión nueva para el resto de las otras comunidades. Entonces, ese día particularmente me encontré en el lugar más indicado, y fue para mí el tener la esperanza de que no todo estaba perdido. Yo crecí en una comunidad de afrodescendientes, digamos acá en la provincia, pero una vez que salgo del interior y me traslado a
a la capital de la provincia, como que ahí hay un quiebre y también una toma de conciencia de quiénes éramos en realidad, porque la sociedad te pone en tu lugar enseguida, en el lugar que crearon para vos, ¿no es cierto? Así que nos encontramos con afrodescendientes de muchas comunidades, de muchas localidades. Todavía estamos trabajando en ese afianzamiento identitario. Y bueno, eso fue el punto de partida inicial como para que nos diéramos cuenta de que había gente que ya venía trabajando la temática afro y que nos abría el camino y que podíamos luchar por los derechos nuestros y sobre todo que éramos capaces, nos dio la impronta de que éramos capaces de hablar de nosotros mismos con esa mirada particular o esa que nosotros le llamamos contranarrativa, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes saben que el 98% de los materiales teóricos que existen acerca de nosotros no lo hemos escrito nosotros. Primero porque no estamos en igualdad de condiciones, digamos, o sea, hablar de nosotros es hablar de las desigualdades históricas, entonces no estamos en igualdad de condiciones, pero tampoco, o sea, pues esas desigualdades no nos permitían tener nuestras propias narrativas al mismo nivel que sí lo tuvieron otros grupos sociales, digamos. Eso explica también, Nelida, la invisibilidad, ¿no? Porque quienes escriben nuestras historias, quienes escriben nuestros libros de texto y demás, ahí uno puede ver también, o explicar de alguna manera la invisibilidad de un colectivo que en la provincia de Misiones existe, como vos decís, son muchos, muchas, pero la primera barrera es la visibilidad, digamos, ¿no? Claro, y cuando hablamos de visibilización tenemos que entender que nosotros como país hemos tenido en nuestros gobiernos a quienes tenían como proyecto político invisibilizarnos, como proyecto político, porque tenemos artículos en la Constitución donde se dice que se prioriza la migración europea, pero la migración africana no. De eso no se habla, o sea, también hay que entender, no dejar de lado, o sea, el hecho de que nosotros no estemos, que nos hayan borrado de los libros de textos, no es un caso casual. Nosotros somos el producto de una política sistemática para barrernos. De ahí es que en nuestra cotidianeidad tenemos que trabajar la cuestión esta del mito de que en la Argentina no hay negros. Esa fue una construcción sistemática, porque hasta el día de hoy los afrodescendientes en cualquier provincia de nuestro país no quieren llamarse afrodescendientes debido a esa construcción imaginaria, colectiva, social, que fue sostenida, mantenida por el sistema, ¿no es cierto? Hubo una política de gobierno sistemática que nos invisibilizó, que nos negó, y eso hace que nuestros chicos hoy en las escuelas no sepan de nosotros, de nosotras, de nosotres. Nélida, pensaba en la emergencia y en la cotidianidad de las luchas, ¿no? Porque todavía, y cada vez que uno empieza a escuchar estas historias, a los distintos colectivos, el otro día presentábamos al colectivo Marrón, que es un colectivo que se reivindican entre descendientes también de pueblos originarios, de criollos, criollas, bueno, una identidad marrón, como decían, pero reconociendo la aún vigencia del racismo estructural que tenemos en nuestro país, ¿no? Con la que se convive cotidianamente.
Claro, y que está naturalizada, al ser estructural, o sea, la sociedad lo naturaliza y eso permite que perdure, ¿no es cierto? Y estamos como tontos, sin saber lo que decimos, sin saber cómo nos comportamos ante la persona o ante los seres humanos diferentes al grupo hegemónico, porque eso es, y muchas veces esa ausencia de conciencia identitaria lleva a que muchas personas que pertenecen a nuestros colectivos, y cuando hablo de nuestros colectivos estoy hablando de los colectivos excluidos históricamente, y los que son entre comillas llamados colectivos minoritarios, porque en realidad si cada organización esa llamada minoritaria nos juntamos y somos un montón, dejamos de ser minoritarios para ser mayoritarios. Yo creo que esto también es un miedo que crea ese tipo de barreras para seguir excluyéndonos y hacer que pensemos que somos minoritarios en realidad. Nélida, ¿y a qué se enfrentan cotidianamente el colectivo de afrodescendientes si uno tuviera que pensar desde esto que vos decías hace un rato con mucha contundencia, ¿no? Llegamos a la ciudad y dimensionamos el lugar en el que nos ubican. ¿Con qué cuestiones cotidianas se enfrentan? Yo creo que el lugar que pensaron para nosotros es el lugar de excluidos en todo sentido, pero lamentablemente hemos quedado excluidos del sistema educativo, que en nuestro país es gratuito y laico, ¿no es cierto? En el que deberíamos ingresar, permanecer y egresar todos, más allá, ya que dicen que acá somos todos iguales, ¿no es cierto? Tendríamos que ingresar, permanecer y egresar todos y todas, más allá del color o del grupo étnico al que pertenezcamos. Nosotros en la provincia contamos con un alto número de nuestros integrantes que no leen ni escriben, y no son personas, solamente personas de edad avanzada, digamos 50, 48, 32, de todas las edades. Y esa exclusión del sistema educativo nos deja también excluidos de un montón de otros derechos que nos corresponde como seres humanos, nada más, a un plato de comida todos los días, porque nuestros compañeros, los integrantes de nuestros colectivos, no tienen un trabajo formal, porque no están capacitados. Entonces viven el día a día. O sea, yo creo que lo más duro que hicieron con nosotros fue dejarnos fuera del sistema educativo, porque nos deja fuera de todos los otros derechos elementales básicos para el ser humano. Y lo hacemos en un país con una mirada más progresista que de muchos otros países de América Latina, ¿no es cierto? Totalmente. Nélida, bueno, estamos cerrando nuestro programa, pero nos quedamos con tantas ganas de seguir escuchando que ya ahí te agendamos para seguir hablando un poco de esta agenda, para seguir visibilizando también cuáles son las luchas, las reivindicaciones cotidianas, y lo otro tan interesante que es conocer la cultura afro, que es tan rica, que es tan y que es tan también parte nuestra, pero como decimos siempre ahí, como invisibilizada. Así que te agendamos para seguir charlando, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias desde ya, y no sé si tengo un tiempito, quería contarles que nosotros, como esa ley 26.852 a la que adhiere la provincia nos permite trabajar la temática afro en las escuelas, también estamos el día 8 de noviembre en profundidad con una charla de visibilización, concientización y difusión de nuestra presencia actual, porque eso también es importante hacerlo en el CEP 31, a la noche en el CEP 17 a las 20 horas, y el miércoles 10
en el C36 a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, así con invitados referentes de las comunidades afro presentes acá, e inmigrantes también, porque eso también es importante. No somos solamente afrodescendientes, sino que dentro de nuestro colectivo te contamos con la presencia de migrantes latinoamericanos y africanos. Totalmente. Eso es importante. Así que bueno, están todos invitados también para estar en alguna de esas actividades, con la presencia también de hoy hemos enviado la invitación al director de políticas transversales, porque tenemos que trabajar los contenidos, ya que la resolución 4601 nos avala para eso, la ley nacional también, y bueno, ojalá que puedan estar y que podamos comenzar a trabajar realmente en los contenidos con el Ministerio de Educación, pero también con los referentes de la comunidad afro, los pocos referentes que leemos y entendemos un texto, que somos muy pocos. Nélida, muchas gracias, un abrazo enorme. No, muchísimas gracias a ustedes. Ahí hablábamos con Nélida Wisneque del colectivo Afrodescendientes Misioneros, Misioneras, y a propósito de este encuentro que contábamos a principios de semana, pero también acercándonos a este Día Internacional de Afrodescendientes de nuestro país y de cultura afro. Así que ahí, para poner en agenda también esta temática, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. En la operación técnica está Marcos Ramírez, en la musicalización Nancy Alboaires, en la producción María Cristina Miño, charlando con ustedes Alicia Rivas. Nos encontramos mañana a las 8, a las 15 está Miguel con Suena el Río. 98.7